Nada del otro mundo es una colección de relatos que he ido escribiendo desde el primero en 1983 y el último en este verano pasado, en lo que se nota, creo yo, sobre todo mi amor por la literatura, por el cuento y la influencia casi escandalosa que han tenido sobre mí los grandes maestros del relato latinoamericano, ¿no? Desde los grandes, Borges, Cortázar, Onetti, Rulfo, ¿no? Es como una radiografía o una selección de todos los estados de ánimo como escritor por los que he ido pasando desde que escribí el primero en 1983. ¿No? Hay otros cuentos que he escrito antes y después que no están en este libro y que no voy a publicar porque no todo se debe publicar, ¿no? Pero eso es eso. Un libro de cuentos acaba siendo una unidad, ¿no? Tú lees los libros de cuentos de Borges, ¿no? El Aleph, o lees los de Cortázar y ves que tienen como una coherencia, que tienen pero esa coherencia ha surgido un poco por azar, ¿no? Porque los cuentos se van escribiendo en distintas circunstancias, por distintos motivos. A veces el motivo por el que se han escrito influye en la temática, porque algunos de estos cuentos, hay un cuento que es erótico y está escrito porque surgió para formar parte de una colección de cuentos eróticos, ¿no? Hay un cuento como de miedo que se llama Si tú me dices ven, que fue escrito para una colección de cuentos de miedo, ¿no? Es decir, que los cuentos se escriben con motivos distintos, en épocas distintas, y de algún modo, si salen bien, acaban formando un conjunto, ¿no? Pero es un conjunto no buscado. No, porque hay autores que piensan que los libros de cuentos deberían escribirse como tales, ¿no? Como libro de cuentos y no organizarse así. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Yo no creo que una cosa excluya a la otra, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, los cuentos de la escritora de cuentos que a mí me gusta más ahora, que es Alice Munro, ¿no? Y ella, sus cuentos se publican en revistas y todo eso, y al final, pero siempre son cuentos suyos, ¿no? No hace falta que ella tenga el propósito de la unidad. Precisamente la ventaja del cuento es que al no tener un gran propósito de unidad, no pesa sobre ti la voluntad unitaria, que puede estar bien, pero también puede ser un poco sofocante, ¿no? No hay por qué ser tan unitario, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué manera los cuentos han pervivido en ti? Ahora que ha pasado el tiempo, ¿los modos de lectura han cambiado para ti también? ¿Lees nuevas cosas en esos cuentos? ¿Los revisitas o...? No, los he revisitado, claro, para la corrección, pero yo creo que los libros, los cuentos y los libros, quien tiene que verlos es el lector. A mí nunca me produce tranquilidad ni el volver a algo que yo he escrito antes, ¿no? Me gusta, eso sí, me gusta mucho acordarme del momento en que surgieron o de por qué se me ocurrieron, ¿sabes? En qué momento surgió la pequeña chispa que da lugar al cuento. Sí. Eso sí me gusta mucho acordarme y me acuerdo pues con gratitud casi siempre, porque casi siempre es un hecho casual, ¿no? Me gustó lo que contaste ayer del origen del cuento del hombre que ve a su ventana y encuentra una silueta ahí. Ah, está bien, ¿verdad? Sí. ¿Podrías contarlo otra vez? Sí, yo estaba en una casa que tenía, un apartamento, en un edificio, una colonia así de estas torres que hay monótonas, ¿no? De edificios, eran de 7 plantas, ¿no? Y bajé la basura. Estaba solo en casa, ¿no? Estaba solo y vivía solo en ese tiempo. Y entonces, abajo, cuando llegué abajo y al poner la bolsa de basura en el contenedor, miro hacia arriba y veo en mi ventana a alguien que está asomado mirándome, ¿no? Y me dio un escalofrío tremendo, ¿no? Vi a alguien asomado así, porque era una pequeña terraza, ¿no? Así. Fue unos segundos. Y
conté, digo, a ver si me he equivocado del piso, porque claro, los edificios eran todos iguales, ¿no? Claro. No, era mi ventana, ¿no? Y era que había dejado una maceta, había regado una maceta y la había dejado en el filo de la terraza, ¿no? Esa tontería tan grande, ese momento, esos segundos de irrealidad y de miedo, pues eso se convirtió en cuento. El cuento te permitía acercarte a lo fantástico, cosa que no te pasa con las novelas. Sí, eso es muy importante. El cuento parece que, y eso lo decía Cortázar, esa idea no es mía, eso Cortázar lo desarrolló muy bien en un ensayo suyo, se llama El cuento breve y sus alrededores, ¿no? Él decía que el efecto de lo fantástico se consigue mucho mejor en un cuento que en una novela, ¿no? Porque en una novela lo fantástico, cuando es racional, es muy difícil de sostener, ¿no? Pero en un cuento puede ser como un atisbo de algo, ¿no? Algo, pues como eso que te he dicho antes, ¿no? Es decir, la posibilidad de que algo suceda que rompe las normas de lo real es una intuición que es muy difícil desarrollar de manera larga, ¿no? Entonces, el cuento y como máximo la novela corta, ¿no? Tú piensas en un caso que a mí también me ha influido mucho, que es Henry James, ¿no? Henry James escribió bastantes cuentos de fantasmas, o de supuestos fantasmas, y escribió una novela corta que es La vuelta de tuerca, que no se sabe si es de fantasma, porque no sabes realmente qué es lo que ven los personajes, ¿no? Pero a Henry James jamás se le habría ocurrido poner un fantasma en una novela larga. Claro. Me hace pensar en La Orla también, ¿no? Claro. Sí. Luego estaba leyendo un libro de Mas Oliver en el que se reúnen varios artículos suyos sobre literatura española, escritores españoles, y me llamó la atención algo que encontré sobre tu obra. Él divide tu obra en dos partes y dice que hay una primera parte en la que tus 3 primeros libros, la realidad se pone al servicio de la invención, y luego la invención se pone al servicio de la realidad a partir de Jinete Polaco. Y eso lo desarrollas más en Plenilunio. ¿Tú dirías así tu obra entonces? Hombre, hay un punto creo que hay un fondo de verdad en eso, ¿no? ¿Y que y el cuento sintetiza ambas cosas? Sí. ¿O las reúne? Sí, probablemente. Yo como creo que es más habitual en la literatura, un escritor empieza siendo, creo yo, muy literario, ¿no? Porque te gusta mucho la literatura y quieres mostrar cuánto te gusta la literatura, ¿no? Entonces llenan los cuentos yo leo los primeros artículos que yo escribía, ¿no? Y leo mis primeros cuentos y salen muchos escritores, sale mucho la literatura, porque estás enamorado de eso, ¿no? Y es una parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y te gustan las películas y te gustan sobre todo las películas en las que se nota mucho las que se nota mucho las citas y luego eso no quiere decir que después te hagas menos, luego intentas aprender a que eso sea menos visible, ¿no? Intentas aprender a que se vea sobre todo el mundo más que la literatura, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje. Yo creo que emigrar parcialmente o emigrar en condiciones aceptables tiene ventajas, o viajar por lo menos, ¿no? Es decir, yo creo que es muy bueno salir temporalmente de lo cotidiano de uno, ¿no? Y sobre todo en un país como España en el que se tiende a tener ideas tan fijas sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, las ideas que hay en España sobre en Estados Unidos entre mucha gente son de una firmeza y una fijeza como esta mesa, ¿no? De duro, ¿no? Y los americanos son de esta manera, los americanos hacen esto. Dice, Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes en el cual hay gente de todo el mundo, ¿no? Igual que me dicen, ¿cómo es el neoyorquino típico? Digo, no lo sé, conozco neoyorquinos que son de Guatemala, conozco que acaban de llegar, conozco neoyorquinos que son judíos ultraortodoxos, que no hablan inglés, conozco neoyorquinos que
¿no? Que son hijos de españoles de segunda generación. Es decir, hay mucha gente muy distinta y el espectáculo de la diversidad es permanente, diversidad verdadera. Entonces, la diversidad verdadera de religiones, entonces eso para un país como el nuestro, que es tan, a pesar de que creamos que somos tan variados, un país tan uniforme. ¿De dónde vienes? De Perú. Claro, nos has dado cuenta de eso, ¿no? Es decir, los españoles se parecen mucho, pero piensan que son muy distintos del resto. Exacto. ¿Verdad? Sí, pasa lo mismo entre el latinoamericano, ¿no? Claro. Pensamos que somos muy diferentes y somos muy parecidos. Claro. Y nos damos cuenta aquí. Claro. ¿No? Por ejemplo, uno de mis grandes descubrimientos en Nueva York y en Estados Unidos ha sido la noción de que pertenezco a una comunidad cultural y lingüística en la cual, como español, soy solo una parte. ¿Sabes? Que hablo un dialecto del español. ¿No? Es decir, yo en Nueva York doy clase en la New York University en un programa de escritura creativa en español. Yo me siento durante la clase y somos 14 personas, 13, 14 personas, y ves un peruano, un colombiana, un español, un puertorriqueño, un dominicano, un argentino. Y ahí se te acaban muchas ideas, ¿no? Total, sí. Entonces, yo creo que eso para nosotros, para nuestro país, y más todavía con las obsesiones identitarias, no ya españolas, sino de las comunidades dentro de España, es decir, aquí en Cataluña o en País Vasco o en mi tierra, en Andalucía, es decir, esa obsesión por ser continuamente aquello que eres, ¿no? Claro, sí. Que en el fondo eso viene de la época de la Inquisición, ¿sabes? Ser cristiano viejo, ¿no? Es decir, no tener mezcla ninguna, ¿no? De judío, ni de moro, ni de... ¿no? Yo cuando lo ves en el Quijote, dice Sancho, dice, tengo 3 dedos de enjundia de cristiano viejo, dice el tío, ¿no? Eso ha quedado en España, ¿sabes? Ha quedado y no se nota. Ha quedado en el que dice, yo soy catalán, o yo soy andaluz, o yo soy de izquierdas, o yo soy gay, o yo soy lo que sea. Es ser algo de una manera integral, amenazante, ¿no? Excluyente, ¿no? Esas identidades coriáceas, ¿no? Eso que parece que en vez de tener piel tienes una costra de crustáceos, ¿no? ¿no? Parece que quiere todo el mundo ser crustáceo, ¿no? Estar impenetrable ay, oiga, no, yo no soy esto, yo no soy lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno es muchas cosas de manera variable, ¿no? Puede ser peruano, puede ser español, es decir, el hecho de estar en España no te hace dejar de ser peruano, pero te modifica tú, ¿no?